Hola, ¿qué tal? Soy Gilberto Martínez, tu abogado de confianza. El día de hoy estoy en compañía de mi socio y amigo René Matos y tenemos el día de hoy un invitado especial. Hoy es nuestro aniversario y para festejarlo quisimos hacer una entrevista de un tema sumamente polémico e importante en el estado, ya que gracias y a razón de la cuarentena ha aumentado la violencia significativamente en nuestro estado. Tan es así que somos el estado número 1 en violencia en el país. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre el tipo penal del feminicidio, qué es el feminicidio, y para ello tenemos a una persona experta en la materia. Esta persona cuenta con una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Criminología, que actualmente trabaja en la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y está estudiando una maestría en Administración Pública. Por ello les quiero pedir que le den la bienvenida a nuestro compañero del día de hoy. Su nombre es Joazafat y, como les dije, es licenciado en Derecho y licenciado en Criminología. Gilberto, pues muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Se me hace algo muy interesante, ¿no? Que hagas este tipo de canales para explicarle a la gente temas que son del interés público. Y ahora sí, pues, comenzamos. ¿Qué creen? Está pasando algo en México muy curioso, ¿no? Están matando mujeres y esto es algo realmente preocupante, ¿no? Están matando mujeres a diestra y siniestra. Pero lo curioso es que generalmente las fiscalías, los ministerios públicos están tipificando la mayoría, si no es que el 100% de estos homicidios como feminicidios. Es por eso que creemos importante explicar qué es el tipo penal del feminicidio y saber cuándo encuadra y cuándo no encuadra el feminicidio. Curioso, en algunos estados condenan a alguna persona de feminicidio y dado que no se cumplieron las circunstancias específicas para que se acreditara ese delito, esta persona queda impune. Las circunstancias específicas nos la va a comentar ahorita en un momento más nuestro experto en la materia y nos va a dar los 7 requisitos para que un homicidio se considere feminicidio. La primera pregunta que yo creo que todos tenemos, ¿no? ¿Qué es un tipo penal? Oímos muchas veces en las noticias, en el periódico, sobre todo en Facebook, se le acusa a fulanita persona de homicidio, se le acusa a fulanita persona de feminicidio, y por ahí nos surge una duda existencial que es, por el tipo penal, robo, por el tipo penal, feminicidio, por el tipo penal, homicidio. ¿Pero qué es eso de tipo penal? Ok, el tipo penal, Gilberto, es una conducta que está plasmada en un código penal. Ese código penal sirve para, en cuanto tú encuadres una conducta con algo que está plasmado ahí, se castiga a la persona que cometió ese delito, ¿no? Entonces básicamente es el encuadre de una conducta a lo que está plasmado en la ley. Entonces podríamos decir que a fuerzas el tipo penal tiene que ser específicamente idéntico al delito cometido. Exactamente, la conducta tiene que encuadrar perfectamente en lo que está plasmado en el Código Penal. Ok, entonces la conducta tiene que encuadrar específicamente con lo que dice en el tipo penal. Digamos un ejemplo, si tú nos quieres decir un ejemplo de un tipo penal. Ok, por ejemplo, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro. Comete el delito de homicidio que priva de la vida a otro, y así a secas tiene que ser. Alguien tiene que quitarle la vida a otra persona y ahí sí encuadra el delito. Así es. Perfecto. Ahora, tenemos muchas dudas, sobre todo con el delito el feminicidio, ¿no? Vemos y hemos visto en muchos estados que a veces condenan a un individuo por el tipo penal de feminicidio y a la hora de llegar pues a juicio, pues queda desfavorable para la víctima, ¿no? Creemos nosotros que es debido al tipo penal que no lo han sabido encuadrar, ¿no? Entonces queríamos ver si tú nos puedes comentar un poco de lo que es el tipo penal específicamente en el feminicidio. Ok, primeramente para explicar esto hay que entender la muerte violenta de una mujer en nuestro sistema jurídico mexicano está tipificado como el delito de feminicidio, ¿ok? Y es la forma más violenta que hay hacia la mujer, ¿okay? La forma más violenta, ¿no? Okay, que hay de una conducta hacia una mujer. Muy bien. Para entender mejor, tendríamos que remitirnos al Código Penal para el Estado de Baja California, el cual en su artículo número 129 establece, y voy a citar textualmente lo que dice el artículo, que comete el delito de feminicidio quien dolosamente, recordando que el dolo, aquí para la gente que nos está viendo, ¿no? Es cuando una conducta delictiva se comete con la intención de hacerlo, a diferencia de la culpa, que es cuando una conducta se comete sin intención de, ¿okay? Al que dolosamente
prive de la vida a una o varias mujeres por razones de género. Y es aquí la palabra que le da vida a este delito, las razones de género. Digamos, odio a la mujer. Exactamente. El mismo artículo sigue diciendo que se considerarán razones de género cuando se incurran en una o más de las siguientes circunstancias que te voy a comentar ahorita, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, primero que nada, primer paréntesis que hay que resaltar, para que se cometa el delito de feminicidio tiene que ser específicamente por cuestión de género, Así es. digamos, más o menos casi como una cuestión racial, nada más que ahora hacia la mujer. Así es, misógina, Misógina, machista. Machista, ok, perfecto. Y en este sentido, ¿cuál crees que podría ser la solución para que las autoridades tipifiquen bien estos delitos y no todos los encuadren hacia el feminicidio? Ok, básicamente lo que se tiene que hacer aquí son periciales específicas para conocer el entorno de las víctimas. Es algo fundamental que tiene que hacer ahorita la Fiscalía de Justicia, ¿no? Para poder encuadrar este tipo penal, ¿no? Y saber cuándo se trata de uno y cuándo no se trata de un delito de estos. Bueno, Josafat, queríamos ver si nos podías contar las 7 características indispensables para que se considere un feminicidio. Por supuesto que sí. La primera es que haya existido entre el sujeto activo, para efectos el sujeto activo va a ser la persona quien comete el delito, y la víctima, haya existido una relación de parentesco, ya sea por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, ¿okay? De noviazgo, de amistad o de concubinato. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien priva de la vida a su mamá, a su abuela o a su hermana, a su novia, a su amiga o a su concubina, se estaría encuadrando la conducta en el delito. ¿Okay? Ok, perfecto. Siempre y cuando obviamente se demuestre que fue con dolo. ¿Alguna manera de comprobar la relación aparte de las periciales? Sí, claro que sí. Si yo fuera fiscal, giraría, por ejemplo, un oficio al oficial del registro civil para que él me rindiera las constancias pertinentes, ¿no? Ya sean las actas de matrimonio o las actas de nacimiento para acreditar el entronque familiar. El entronque familiar. ¿Y en una relación de noviazgo? Ok, qué bueno que preguntas, Gil. En este caso, ahorita las redes sociales han sido de gran ayuda, ¿no? Las fotografías que ahí se plasman, ¿no? Para acreditar ese tipo de relaciones, ya sea de concubinato, amistad o noviazgo, ¿no? Creo que los jueces últimamente han sido muy laxos en ese aspecto y han permitido ese tipo de datos de prueba. Entonces, realmente las redes sociales sí nos están apoyando con eso. Sí, la verdad que sí es de mucho, ¿no? Y hay que aprovecharlas, ¿no? A favor de la sociedad. Perfecto. Ok, seguimos con el segundo. Que haya existido una relación entre el sujeto activo, quien comete el delito, y la víctima, ya sea laboral o docente, o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Suprasubordinación. Ok, muy bien, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente busca castigar a las personas que por su puesto de trabajo o autoridad agredan a las mujeres. Cosa que me parece muy importante, ¿no? Hay que estar prevenidos para este tipo de situaciones, ya que está en todos los ámbitos de la sociedad. Ok, perfecto. Okay. La tercera es que la víctima presente lesiones sexuales al momento de hacer los peritajes, ¿no? O sea, que al momento de hacer una necropsia, una vez que se le priva de la vida, ¿no? Se muestren, pues vaya, hematomas en el cuerpo de la mujer, o con una pericia en ginecología, ¿no? Saber si fue agredida sexualmente. Hematomas nos referimos moretones, alguna especie de ahorcamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿sería un requisito que tuviera este tipo de lesiones la víctima para considerarse? Uno de los requisitos. Es uno. Uno de los requisitos. Y si este requisito no cabe en el supuesto, ¿no se consideraría feminicidio? Pudiéramos usar otro requisito para que sí entrara en el supuesto. ¿Okay? Si te fijas, al principio del artículo dice que tiene que ser uno o más de los supuestos. Ok, entonces con que nada más tengamos uno de estos 7 supuestos, que ahorita apenas llevamos 2, ya con uno de estos ya se podría considerar feminicidio. Ok, perfecto. El cuarto básicamente consiste en que la víctima presente lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones en su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo al momento de privar de la vida a una muchacha, ¿no?
Aunado a eso, con un objeto punzocortante, ya sea un cuchillo o una navaja, se le haya plasmado en el cuerpo alguna palabra antisonante, ¿no? Eso cuenta como una lesión degradante o infamante al cuerpo de la Sí, víctima. que denigre su personalidad, su forma de Ujú. ser, su forma de vestir, etc. Aunado a la privación de la Aunado a vida. la privación de la vida, sí, muy Así importante. es. El otro también es que entre el sujeto activo y la víctima haya existido acoso, violencia o lesiones. No, ok, muy bien. Que haya historial de acoso, Sí. violencia, lesiones, Así es. malas palabras, como lo vimos en el caso este que acaba de pasar con la muchacha, que ya tenía historial de abuso el muchacho, ¿no? Sí. O sea, con ella. Ok, perfecto. Ok, otra cosa muy importante aquí es aquí pues crear conciencia, ¿no? En las personas que te están viendo del sexo femenino, que cualquier síntoma que vean, ¿no? De este tipo de situaciones lo denuncian. Muchas veces Sí. por miedo no se hace, y eso a nosotros como abogados, ¿no? Al momento de querer rendir pruebas nos afecta un poco, ¿no? Y también para ellas, ¿no? Sí, siempre es importante que quede una constancia pues, judicial o del Ministerio Público de que tú ya tuviste un abuso previamente, ya sea violencia de género, golpes, si te amenazaron, si te acosaron. Es importante que tú vayas a formular tu denuncia para que ya quede un antecedente tanto en el Ministerio Público como en la Fiscalía, ¿no? Entonces recordarles a todas las mujeres, a todas las personas que nos miran, pues siempre en cuanto vean las primeras señales de violencia, denunciarlo. Es muy importante tu denuncia porque tal vez no te ayude ahorita, pero sí te va a ayudar en un momento dado. Así es. Seguimos con las circunstancias, ¿no? que acreditan este hecho. También podría ser la privación o la incomunicación de la víctima. ¿Tiene algún supuesto por algunas horas, minutos? No, absolutamente. Lo único también recomendable es que si en algún momento, que ojalá que la vida no lo quiera, llegaron a estar en esta circunstancia, reporten la desaparición de la víctima desde las primeras, creo que son 48 horas. Ok, Entonces, muy bien. Creo que ya hay un criterio que ya la Sí. puedes reportar desde la Desde- primera hora. Qué ¿no? bueno, ¿no? Sí, eso es muy importante. Sí, muy importante porque antes te tenías que esperar 48 horas, ¿no? Ahora es muy importante recordarles a las autoridades, sabes que desde hace ya un año ya puedo reportar desde la primera hora de desaparición, ¿no? Obviamente hay que tomarlo con responsabilidad y ser serios a la hora de hacer nuestros reportes, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y pues bueno, la última, pero no menos importante, es que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto en un lugar público o exhibido. ¿Te acuerdas tú con las muertes de Juárez? Sí, sí. Que las personas que cometieron los delitos no satisfechas con privar de la vida a mujeres, las pusieron en carreteras, ¿no? Entonces ahí se encuadraría ese supuesto también, ¿no? Ok, perfecto. Pues hacer público el homicidio, Así ¿no? es. Sí, y también es una manera de degradar a la persona, ¿no? Ponerla en su estado más vulnerable ya un muerto. Sí. ¿Te digo algo muy importante? Ok, es que los jueces aprendan a juzgar los asuntos con perspectiva de género. Rápidamente explico esto. ¿Qué es? Que se fijen en las condiciones de la víctima, en este caso una persona del sexo femenino, ¿no? Que la arrastraron desgraciadamente, ¿no? A que fuera pues una persona a la cual se le haya privado de la vida. Esto es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta los Las autoridades, la- los jueces en específico. y el Ministerio Público también al momento de hacer una investigación. No sé si quieres agregar algo a esto. Sí, claro que sí, ¿no? Como comentabas, me parece muy importante que se cree una fiscalía especializada en delitos contra la mujer. Fiscalía especializada en delitos contra la mujer, no sexuales, contra la mujer. En delitos contra la mujer. Perfecto. Ya que las mujeres muchas veces, es por eso que se inventó lo que es la perspectiva de género, ¿no? Son víctimas de muchas otras conductas que afectan a ellas de muchas maneras que solo ellas saben, ¿no? Entonces creo que sería importante eso y que se cree un registro, ¿por qué no? De agresores, ya no sexuales, no, simple y sencillamente un registro de agresores, para que la autoridad tenga conocimiento de qué personas y en qué domicilio viven. Saber dónde buscar desde el inicio. Así es, me parecería fundamental esto, ¿no? Para la Procuración de Justicia, que se creara eso, ¿no? Tanto la Fiscalía como este registro de personas. Y estaría bueno que la fiscalía estuviera conformada solo por mujeres, ¿no? ¿Para qué? Para que, como tú lo comentas, conozcan la perspectiva de género, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Muchas veces los hombres y las mujeres tenemos formas diferentes de ver el comportamiento humano, y qué mejor que una mujer para que entienda a otra mujer, ¿no? Exactamente, ¿no? Inclusive, si la misma mujer es una imputada, muchas veces, sobre todo en los delitos que incluyen drogas, el mismo novio
obliga a la mujer a cometer los delitos, ¿no? Ya No. sea transportarlos o ya sea que ellos los tengan en su posesión. Entonces creo que es importantísimo, ¿no? Que se investiguen estos hechos, ¿no? Porque imputan un delito a la mujer cuando en realidad la culpa la tenía el novio. La tenía el novio. Oye, una pregunta, qué bueno que surgió esta pregunta. ¿Pudiese cometer un feminicidio una mujer? Sería algo muy complicado, la verdad. Aunque si específicamente el tipo penal no te dice que No te tiene dice que si ser un tiene que hombre. ser hombre o mujer. No Ok. dice el hombre que prive de la vida, simple y sencillamente dice La persona. la persona que prive de la vida dolosamente. Entonces, entendiendo esto, una mujer sí podría cometer un feminicidio. En este supuesto sí. Nada más tendría que ser por cuestión de género. Hay que recordar, y es algo muy importante, para que sea feminicidio tiene que ser por cuestión de género y tiene que cubrir los 7 supuestos que el abogado ya nos comentó. Sí, eso es lo que se tendría que acreditar, ¿no? Al momento de que se le imputara a una mujer, en todo caso, ¿no? El delito de feminicidio. Perfecto. ¿Qué onda, hermanos? Ya tuvimos pues esta plática con el licenciado Josafat, experto en la materia. Nada más hay que resaltar ciertos puntos. Recuerden, para que se considere un feminicidio tiene que ser específicamente por razón de género, casi odio a la mujer, ¿no? Y tiene que cumplir con alguno de los 7 requisitos que el licenciado ya nos comentó, ¿no? Si tienen alguna duda, es importante comunicarse con su abogado de confianza y recuerden siempre denunciar. La denuncia es el inicio. Tal vez no te sirva ahorita, pero en un futuro te va a servir. Buenas tardes y muy buen día.